bienvenidos ahora a nuestro estudio de David Skalen. Es un estudio abierto, nosotros vamos a leer y juntos, ese libro se llama el Gospel Trilogy, ¿cómo es en español? ¿Cómo es? Una trilogía del Evangelio. ¿Cómo es? Trilogía Del Evangelio. Evangelio. David Skalen. Y pueden encontrar esto también, ¿sé de dónde? En varias páginas no oficiales de la iglesia. Muchos estudiantes traducen porque originalmente está en inglés Ajá. y lo traducen al español y lo suben en las plataformas. Entonces podemos dejar el link para que puedan encontrarlo. Okay. Vamos a dejar el link aquí abajo también, donde pueden encontrarlo también en español. ¿Sí? Vamos a poner en español e inglés para que tú puedas también leer esto. Y es interesante que ayer comenzamos a leer y entendimos ¿qué entendimos ayer? ¿De qué estamos entrando ahorita? ¿Qué aprendieron ayer ustedes? De poder diferenciar entre la leche y la carne. De poder diferenciar entre la leche y la carne. ¿Sí? Sí. Y como misioneros enseñamos la leche. ¿Sí? Muchas personas entran a la iglesia o algo así, o entra en su religión aprendiendo el leche. ¿Verdad? Sabemos que uno puede también lograr la vida eterna con solamente la leche. Pero los también sección 130, los que se esfuerzan para buscar más de carne, tendrán más ventaja ya sí, en la siguiente vida. Sí. Entonces, mira, hay mucha confusión ahorita, más bien en líderes y hasta líderes de la área, de 70, etcétera, en cuál es la doctrina de la iglesia. Ahora, estamos entrando aquí como un grupo no oficial de la iglesia. Igual los líderes de la área, pues, igual no son como canales oficiales de la iglesia, son de la área. Tenemos que entender siempre las llaves, primero viene de dónde. Ya hablamos de eso, ¿dónde están las llaves? Primero comienza con el profeta. ¿El profeta a quién? Los presidentes de estaca. Presidentes de la estaca. El presidente de estaca, ¿dónde van las llaves? El obispo, por dentro de un barrio, ¿dónde están las llaves? Presidente de Quórum de Elders. Presidente de Quórum de Elders. Tenemos el obispo, presidente de Quórum de Elders. Y en el sacerdocio arónico, ¿cuáles oficios tiene llaves? Los sumos. No, sumos no tienen llaves, son extensiones de llaves del presidente cuando está asignado, igual como 12 apóstolos, son una extensión de llaves cuando el presidente de la iglesia se asigna. Por dentro del barrio, el obispo, el presidente de coro, ¿quién más tiene llaves? De quórum de maestros, sí, De quórum, presidente de coro de maestros y presidente de quórum de diáconos. Ahí terminan las llaves. Las 70 o presidencia del área no tiene llaves. Entonces, el orden de autoridad viene del profeta, las llaves, al presidente destaca. Hay una razón detrás de eso también, porque igual en el nuevo manual no es tan como, aquí es como tiene que hacer las cosas, es más abierto. Y siempre hay la referencia de que las llaves locales aplica el espíritu de acuerdo como que las necesidades de sus ovejas o de sus necesitan de su área. ¿Eh? No quiere decir que ignoramos que el 70 área dice, porque muchas veces son extensión de los apóstolos y viene el 70 área. Pero nunca las autoridades locales sobrepasan las llaves de la estaca. Como igual en la estaca, cuando yo trabajo como sumo consejo, nosotros tenemos consejo a los barrios, pero el obispo, a través de sus consejeros, decidir en cómo aplicar los consejos. Como debería existir también de los 70 la área, 70 local, da consejos, el presidente estaca puede permitir al presidente estaca usar sus llaves de acuerdo al espíritu. Si no hace esto, está diciendo que no confía en las personas que tienen las llaves. Y si Dios confía en las personas que tienen las llaves, ellos también deberían confiar, dar confianza. Entonces, hoy en día que tenemos ahorita es una confusión más bien en esos ataques aquí en Ecuador, donde hay
una confusión de qué está pasando ahorita con esta cuestión de salud. No vamos a entrar a ese tema, pero vamos a entrar al tema de albedrío. ¿Cómo nosotros podemos entender hasta qué punto nuestro profeta van a pedir algo de nosotros o cualquier profeta y es mandamiento, como algunos líderes del área están diciendo, es mandamiento de la cuestión de parte de esta cuestión de salud que había dicho el profeta. Entonces no vamos a hablar exactamente del tema, porque igual el canal YouTube nos bloquea. Pero yo creo que ustedes son inteligentes para entender esa parte que estamos hablando. Dice que el mandamiento que el profeta había pedido, cuando en inglés es diferente, en los mandamientos es más bien una sugerencia. Una sugerencia basado en algo que había salido un par de años atrás, también hablando sobre el tipo de remedio que está sugiriendo y cómo tiene que pasar ciertas calificaciones. Y cuáles los remedios que está ahorita diciendo en la área que es mandamiento, nunca eran aprobados oficialmente por los Estados Unidos. Entonces, esas empresas habían pagado al gobierno de Estados Unidos para aprobar sin pasar por un comité que aprueba para ver si es bien o no por nuestra salud. Ahora, esa es otra cuestión. La cosa aquí es que tenemos que entender que éramos mandados aquí de la presa existencia para acá para buscar por nosotros la verdad. Si éramos nada más mandados para seguir, podemos haber aceptado el plan de Satanás, que presentó diciendo, Padre, usando en palabras sencillas, Padre, su forma de hacer las cosas es antigua. Vamos a hacer otra forma. Vamos a mandar todos a la tierra y obligar a ellos a ser obedientes, quitar su albedrío por un tiempo, y cuando regresa acá todos, no perdimos ninguna, entregamos otra vez su albedrío. Ese plan fue rechazado por nuestro Padre y nuestro Salvador, basado en que fue necesario que nosotros tenemos albedrío aquí para escoger por nosotros mismos entre bien y mal. Entonces, ningún líder en la iglesia va o debería obligarnos a pensar en una forma sin permitir ambos lados de estar escuchados. Tenemos que escuchar ambos lados para tomar decisión por nosotros, basado siempre en el Espíritu Santo, para testificar nosotros. Bueno, es difícil explicar esto a muchos. Lo que falta es muchos líderes locales no tienen acceso a los estudios, los libros que existen en inglés. Simplemente. Aquí vamos a leer algunos que existen y que recomendamos también, por favor, ustedes y los líderes también, que esperemos que escuchen esto, lea estas cosas para que entiendan la importancia del albedrío desde el principio de la creación de las inteligencias, el material crudo. Allá aprendimos que solamente existen dos tipos de existencia aquí en la Tierra. Segundo Nefe, ¿cuáles son? Los que actúan, ¿Más alto? las que actúan y las que sobreactúan. Ya, los que actúan y los que son sobreactuados, ¿no? En ese sentido. Entonces, hay dos formas de inteligencia, o digamos, inteligencia y materia. ¿Okay? Es lo que aprendimos ayer, que aprendimos también en la leche. Entonces, vamos a comenzar con este libro. Y David Clarence Carlson, él mismo explica que él no escribió ese libro. Él nada más estaba escribiendo que el Johnny Whitson había pedido que escribe. Y vamos a leer un poquito aquí y hablar sobre el tema. Y vamos a seguir haciendo esto diariamente hasta terminamos el libro, con la intención de ayudar a nosotros a entender la importancia de albedrío y de que ni el Padre va a quitar nuestro albedrío, incluso ni nuestro profeta o ningún profeta. Entonces, y en albedrío podemos quitar ¿cómo podemos quitar el albedrío de alguien? ¿Ustedes qué ofrecen ustedes? ¿Cuáles son las formas que podemos quitar el albedrío? Obligándoles. Obligándolos a quitar el albedrío, ¿sí? La obligación puede venir en qué forma. Tiranía, dice directamente así, y si no hacen, hay un castigo, ¿sí? Sabemos en la iglesia no hay esto porque no hay un castigo si alguien no quiere recibir la cosita. ¿No? Pero otra forma de obligar, ¿cómo sería? Seduciéndole. ¿Ah? Seduciéndole.
Seduciendo, bueno, en sentido, en ciertas palabras, de hablar en una forma que la persona siente que no hay otra manera, que tiene que hacerlo así. Pero eso también tiene otra palabra. Obligación. Convencer sería cuando está defendiendo, ok, puede convencer, debería persuadir. Todo liderazgo en la iglesia, sección 121, nos indica que todo liderazgo debería basarse en persuasión, longanimidad, amor. Ahora, muchos líderes están diciendo que por esta emergencia de salud, estamos eliminando ese proceso, eliminando las llaves y sobrepasando. Y ese no es el orden correcto en la iglesia. Eso es fijo, eso es doctrina. Entonces, nunca podemos pasar esto. Primero, yo no estoy diciendo nada mal sobre los líderes. Yo sostengo, yo sé que Dios había llamado a ellos. Pero en esos días, cuando iba a guindar por el hilo, José y Brigham Young dijeron que hasta los líderes caerían en el engaño. Ahora hay un engaño grande que está sobrepasando el mundo y deberíamos en el libro de Mormón. El libro de Mormón, como está escuchando el Dr. Clarence Skousen hoy en sus cursos en BYU, cuando está hablando de que el libro de Mormón es nuestra advertencia para guiarnos en esos últimos días. El profeta también, presidente Nelson, recién había dicho que el libro de Mormón es nuestra guía de sobrevivencia en esos últimos días. Estamos en los últimos días. Estamos en esta época cuando José y Brigham han hablado que es la constitución de la libertad, el albedrío, iba a guindar por un hilo. Y ahí habló de que hasta líderes en la iglesia iba a caer en ese engaño por un tiempo. Entonces yo sé que el Señor dirige esta iglesia, que ellos tienen buenas intenciones, pero infelizmente, si uno no busca por sí mismo la verdad, puede caer en ese engaño. Entonces nuestro puesto aquí es ayudar a ustedes a entender cómo buscar la verdad por sí mismo y por qué. Ayer hablamos también de siempre entramos a la iglesia y hay los pasos sencillos. ¿Cuáles son los primeros pasos que entramos y seguimos? Fe, Fe, arrepentimiento, arrepentimiento, bautismo, bautismo, recibir el don del Espíritu Santo, don del Espíritu Santo, perseverar hasta el fin. Entonces, ahí, en ese mismo camino, los varones reciben el sacerdocio, después ambos varones y mujeres reciben su vestidura, de ahí hace un convenio personal, después entra convenio con su cónyuge, con su esposo o su esposa, tres familias, ya a comenzar en sus carreras. ¿Sí? Ya recibimos llamamientos, servimos misiones, ambos lados, y siguiente. Ahora, siempre ese es el qué tenemos que hacer para lograr entrar ese camino a recibir la vida eterna. ¿Sí? Si no hacemos nosotros suficiente como en la iglesia, es preguntar, ¿por qué necesito hacer esto? ¿Y cómo que yo puedo hacer esto lo máximo para aprovechar de esta vida? Y como en sección 130, tener más inteligencia y de una ventaja en la siguiente vida. La vida eterna. Eso es que nos va a ayudar a entender hoy. Entonces vamos a comenzar a leer el capítulo 1. Leemos solamente ayer también en la primera parte que estaba introduciendo exactamente que hablamos. Y vamos a hacer esto así. Vamos a comenzar con parte 1. ¿Dónde quedamos? Vamos a comenzar con Nanda, por favor, y léelo muy alto para que ya el micrófono pueda entender. Vamos hablando, ¿ok? Parte 1. Todo en la existencia está hecho de solo dos cosas. Un comienzo sorpresa. El del Whitson empezó como a 100 millas de mi pregunta original concerniente a la crucifixión. Él me preguntó que si sabía yo que todo en la existencia estaba hecho por solo dos cosas. Bueno, apenas me había graduado de la preparatoria y había aprendido en química acerca de elementos. Le dije que no eran solo dos. Los químicos habían identificado más de 100 elementos. Oh, él dijo, cada elemento está hecho de millones de estas dos partículas de las cuales estoy hablando. Entonces le pregunté cuáles eran estas pequeñísimas partículas. Él dijo, cuando el profeta Leí estaba en su lecho de muerte, él explicó a sus hijos que todo en la existencia está hecho de estos
bloques. Anda a ver si puedes encontrar cómo se llama el libro de dos Nefi. Le pregunté por qué no me dijo el capítulo y el versículo. Él dijo, oh, no te quitaría la emoción de encontrarlos. Esta es una característica de todo mi entrenamiento bajo John A. Whitson. Él describía el principio y me diría acerca de dónde encontrarlo. Y luego lo dejaría en mis manos. Finalmente localicé la declaración de ley. Él dijo, porque hay un Dios. Él ha creado todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, y todo cuanto en ellos hay, tanto las cosas que obran como las cosas que reciben la acción. Elder Whitsoe después dijo, nuestro Padre Celestial le ha llamado a la cosa sobre la cual se actúa por un cierto nombre, y a la cosa que obra por otro nombre. Estos son los dos bloques de construcción de los cuales el Señor ha hecho todo el universo. Anda y ve a ver si puedes encontrarlos. Encontrarás estos nombres como a 3/4 del camino de doctrina y convenios. Realmente tuve que escudriñar esos versículos. Finalmente encontré los nombres de estos bloques que construyen la sección 93, versículo del 29 al 33. El Señor dijo que la cosa que actúa es llamada inteligencia y la cosa sobre la cual se obra es llamada elemento o materia prima. Él dijo que estos bloques que construyen siempre han existido. Son eternos. No pueden ser creados y no pueden ser destruidos, pero pueden ser organizados, desorganizados y reorganizados. Ya que la inteligencia es el ingrediente que actúa, es de suponer que los elementos son inertes, o como algunos han dicho, son solo cosas. Sin embargo, Brigham Young dijo que estas pequeñas porciones de materia prima o partículas inertes o cosas son capacitadas para recibir inteligencia. De hecho, Brigham Young, quien fue tutorado e instruido por el profeta Joseph Smith, pareció que tuvo un acercamiento de la naturaleza y su asociación con la materia prima. Él dijo, hay una materia eterna de donde se obra, y está llena con una porción de divinidad. La materia no existe, no puede ser aniquilada. La eternidad no tiene límites, y está llena de materia. Y no hay tal cosa como un espacio vacío, y la materia está capacitada para recibir inteligencia, para poseer más inteligencia. La materia puede ser organizada y continúa aumentando en inteligencia. Aprende esos principios que la materia organizada puede hacerse en animales, vegetales y en seres inteligentes para recibir inteligencia. Está bien. Vamos a hablar sobre esto un poquito. ¿Qué aprendieron? ¿Cuáles son los dos bloques de construcción de todo lo que existe en la Tierra y también en el universo? Inteligencia. Inteligencia y materia. Inteligencia y materia. ¿Okay? Y todo lo que existe es hecho de esas dos cosas. Vamos a seguir leyendo también y aprender que las tinieblas, siempre escuchamos que las tinieblas, los hijos de perdición, ¿no es perdición? Van a ser, digamos, castigados, ¿no? Por toda la eternidad de las tinieblas. Pero muchos no entendemos que también nosotros iniciamos en las tinieblas. Las tinieblas es un espacio donde los dioses retiran la inteligencia para formar nuestros espíritus. Recuerden que nuestro espíritu es como nuestra sombra, tiene forma como nuestro ser humano, pero no tiene nada tangible, no tiene hueso, carne, ni sangre. Cuando venimos aquí a la tierra, recibimos ese hueso, carne y sangre. Recuerden también, un ser resucitado tiene huesos y carne, pero no tiene sangre. ¿No? En diferencia, para que ya veamos la diferencia ahí como un cuerpo eterno, ya eliminamos la sangre. Vamos a seguir mañana aprendiendo más de esto.
por algunos comentarios de que habíamos aprendido ya de esa materia, porque esa materia era libre de escoger. Nosotros también éramos libres de escoger en esta forma crudo. La inteligencia siempre existía. Alguien preguntó ayer en el grupo de que cuando iniciaba, cuando comenzó Dios, cuando iniciaba Él mismo. La respuesta es que siempre existimos nosotros. Siempre existimos y siempre vamos a existir. Nuestra inteligencia siempre existía. Es difícil para nosotros como comprender esto porque nuestro mente, nuestro cerebro solamente es capaz de pensar en inicio, nacimiento y muerte, fin. Todo tiene en un ser humano, una vida aquí en la tierra, un inicio y un fin. ¿Sí? Entonces, esas dos materias son importantes, digamos, esos dos bloques son importantes a comprender y a entender que tenía su albedrío desde el principio. Mañana continuamos con esto. Antes que terminamos hoy, algunos comentarios que quieren mencionar. Sí. Como explicó, de que en realidad nuestra existencia como es eterna, ¿no? Siempre existimos. Y si nosotros tenemos esa perspectiva, como llegamos a entender, como tenemos la capacidad, la inteligencia de aquí desarrollar todo. Y nosotros pensamos que no podemos por ejemplo, no puedo aprender un idioma. Nuestra inteligencia es capaz de hacer eso. Y en este mundo pensamos, no puedo aprender a hacer algo en específico. Esas son solo ideas que nos limitan, pero nosotros si llegamos a entender esto, como somos capaces de hacer cosas que nosotros tampoco imaginamos hacer. Muy bien, punto. Entonces, hay dos cosas que podemos aprender solamente de entender esta parte, ¿no? De que somos inteligencia, materia para formar nuestra inteligencia, pero dos cosas, como se había dicho, somos capaces de alcanzar cualquier cosa, no hay límite en nuestra capacidad. Y dos, siempre existimos y éramos creados por una Padre. Y Él conoce cada uno de nosotros por nombre y cada uno de nosotros tenemos un propósito aquí. Cada uno somos conocidos por nuestro Dios y tenemos un propósito y somos capaces de alcanzar cualquier cosa que Él desea o nosotros deseamos alcanzar. ¿O más? Voz alta, por favor, por el micrófono. Sí, que nuestra inteligencia nos permite tener. Y llegando a ese punto de que a veces nos limitamos. ¿Cómo es esa forma de limitarnos? ¿De dónde proviene? De nosotros mismos, de cómo ponemos límites nosotros mismos. Es como nuestra propia inteligencia, cuando sobre eso, nuestra propia inteligencia en contra. Ahora, ¿ustedes quieren responder? Si tenemos la capacidad de hacerlo, ¿por qué a veces nosotros Es muy buena pregunta. Está preguntando entonces, si nosotros somos esa inteligencia, ¿por qué ponemos límites y pensamos que no podemos alcanzar, que de verdad podemos alcanzar? Porque no sabemos esto nosotros mismos. La pregunta, ¿alguien quiere ofrecer respuesta? Podría ser tal vez por el miedo o el temor de que tal vez fracasemos en el intento y como fracasamos vamos como a, o de gana me esforcé y tanto tiempo que di para llegar a va a venir como el ánimo. Pero si en cambio nosotros queremos lograr, aunque nos desanimemos y lo vamos a hacer muchas veces, pero vamos a poder lograrlo y vamos a tener una experiencia en la cual vamos a sobrepasar eso, vamos a igual a poder pasar el límite que nosotros tenemos. Todo va a depender de nosotros mismos. Muy bien. Y esta viene con albedrío. Ese es el albedrío. Recuérdense cuando pasamos por el velo, ya olvidamos quién éramos. Entonces, el ser humano siempre está en conflicto con el propósito del Padre. decir la materia? La materia
aquí en la tierra está en conflicto. La materia es necesario, siempre va a existir, pero en este estatus donde estamos, estatus nuestros deseos humanos está siempre en choque con nuestro alma. El cuerpo desea ciertas cosas. La idea es que a través de albedrío, por eso la importancia del albedrío, aprendemos, no quiero usar la palabra controlar, pero es que aprendemos cómo disciplinar nuestros deseos humanos. Y eso nos ayuda a desarrollar el espíritu en disciplina. Recuerden que Alma también nos advertía que si el Padre aplica más la ley de misericordia, en vez de ignorar la ley de justicia, podría caer o terminar de ser Dios. Pero no va a hacerlo porque ya había demostrado a todos los de inteligencias que Él mantenga esa disciplina. Él sí sabe que no va a caer, no va a fallar. Aquí nosotros estamos aquí para desarrollar la misma disciplina. Ahí necesitamos albedrío para hacerlo. Si solamente somos obedientes a un líder, nunca aprendemos a desarrollar ese albedrío. Entonces, más largo tenemos que desarrollarnos para obtener nuestro propósito eterno. No sé si eso también explica. Igual como que habló Mauricio, tenemos características, algunos son más fuertes de que otros, y vienen también de nuestros padres, nuestro ambiente, como nosotros somos enseñados a enfrentar esas cosas, pero miedo muchas veces es el problema que nos ponga el obstáculo de llevar a cabo nuestras inteligencias. Por eso es súper importante que busquemos a conectarlo con el Espíritu y busquemos la verdad por nosotros mismos. Desarrollamos nuestra inteligencia propia. Ese es nuestro propósito aquí en la tierra. Repito, si era solamente para seguir líderes, podríamos haber entrado con el plan de Satanás. En seguir esto y regresado todos al Padre. El Padre quería que nosotros estamos aquí para aprender por nosotros mismos y tomar decisiones. Líderes nos guía, da consejo, pero nunca obliga. Sección 121 es muy clara esto. Iba a ser muchos líderes que iban a abusar esa autoridad. No va a entenderlo. Yo no digo que líderes con intención están intentando de implementar tiranía, pero muchos líderes también que habían crecido con ese tipo de gobiernos aplica eso también cuando tienen liderazgo en la iglesia, simplemente. Entonces, ahí oremos por ellos y esperemos que ellos sí buscan, que son humildes suficiente a buscar por sí mismos la verdad. Lo que es más importante es no juzguemos a ellos, porque la responsabilidad no está encima de ellos. La responsabilidad cae encima de nosotros. Recuerde que la autoridad general había dicho a mí que salvación es individual, no es colectivo. Podemos salvar nosotros. Cada uno de nosotros tenemos que enfrentar nuestros desafíos individuales. Podemos dar apoyo a nosotros, sí. Es la idea de congregar en las iglesias. Pero nuestro día de poder recibir herencia con nuestro Padre y nuestro Salvador es individual. Tenemos que entrar ese camino, tomar nuestras propias decisiones. No podemos poner culpa en alguien más. Mauricio me había dicho tal cosa. Era mi obispo o era mi 70. Entonces yo era obediente a él. Eso va a ayudarme a calificar de ser un Dios un día, calificarme de recibir esa inteligencia. No estoy desarrollando ninguna inteligencia. Estoy nada más siendo obediente. ¿Y cuál es clave? ¿Obediente a qué? Hablamos esto una vez. Para terminar esto, ¿dónde debemos ser obedientes? ¿Dónde? A los mandamientos en general, ¿sí? Y recuérdense una cosa, que porque el albedrío gobierna hasta los cielos, y eso vamos a entender en este libro, entonces sigue con nosotros en esto. Y ese libro son enseñanzas de BYU, y fue enseñado por Johnny Whitson, que era tal vez como Elder Talmage, entre los más sabios del Evangelio. ¿No? Pero mandamiento significa, más de todo, una manera que necesitamos vivir si queremos heredar una vida eterna. ¿Okay? Que nada de obligación. O mejor dicho, mandamiento es, si quiere heredar como un premio, digamos, si es alcanzar esta herencia eterna,
necesita seguir esos pasos. Mandamientos en general. ¿Sí? Y también aprendimos la semana pasada que hay mandamientos personales. El Espíritu te indica a tal cosa. Somos desobedientes del Espíritu, también estamos quebrando mandamiento, en el sentido de que es algo que necesitamos hacer para entrar a ese camino y permitir el Espíritu guiarnos. Sin el Espíritu guiarnos hoy en día, con Facebook y Twitter y todos, escondiendo la verdad, escondiendo otro lado, digamos, es muy difícil. Necesitamos, el Espíritu está con nosotros para diferenciar, ayudarnos a distinguir entre qué debería hacer yo con las sugerencias que el profeta había dicho a nosotros. Es individual. ¿Okay? Terminamos aquí por hoy. Gracias a ustedes. Mañana continuamos con un poquito más. El video va a estar como en tal vez media hora. ¿Y cuántos minutos estamos ahí ahorita? 20 minutos. Perfecto. Entonces, por favor, sigan con nosotros. El deseo aquí es para que ustedes aprendan. Busquen por sí mismos. No creen en las palabras. Y nosotros busquemos por nosotros mismos. Y aquí hablamos y cada una de las personas aquí sale, busca por sí mismo y unimos aquí también para ya hablar sobre el tema. Vamos a estar aquí mañana y continuamos con las enseñanzas de BYU y